Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, a Noria, me vais a permitir que tenga un recuerdo para nuestro socio Roberto Urquijo, que ha fallecido recientemente y que de hecho en este momento se está celebrando el funeral en Santuchu. Eso puede explicar que algunos habituales de estos coloquios no estén asistiendo, porque Roberto, hasta que el enfermedad se le pidió, era un asiduo de nuestros viajes y de nuestros coloquios, y bueno, pues nada, una palabra de recuerdo para él y de pésame para sus familiares y amigos, muchos de los cuales son socios del este club y algunos están presentes. Y dicho esto, vamos al lío. Tenemos con nosotros a Noria Franco Madariaga, que voy a presentarla brevemente, aunque ya nos acompañó hace unos años en un coloquio sobre Carmen. No sé si os acordaréis que hicimos un coloquio sobre Carmen como obra literaria y de Carmen como ópera. Y Noria fue la que se ocupó de la parte musical, porque Noria, aunque cursó estudios universitarios en el campo de la ciencia y la tecnología, su vocación musical estuvo presente desde su máster en la infancia, estudiando primero piano y luego canto en el Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga. Es miembro de la Sociedad Coral de Bilbao desde hace más de 20 años, donde forma parte tanto del equipo técnico como de la junta directiva. Colabora frecuentemente con numerosas agrupaciones corales y líricas, actividad que compagina con la docencia, la dirección coral y la gestión cultural. Ejerce labores de crítica y colaborador habitual en la prestigiosa revista Ópera Actual. Participa también como crítico y periodista musical en el diario Gaga y en Classic Idea. Y contribuye a la divulgación musical mediante coloquios, conferencias y otras publicaciones. Y bueno, pues cuando un amigo común me sugirió que hiciéramos un coloquio sobre pasodobles, inmediatamente pensé en Noria, que es nuestra experta musical de cámara, y resultó que tuvimos la buena suerte de que le gustaban los pasodobles, porque puede que le guste la ópera o el piano tal, y que no le gusten los pasodobles. No, a Noria le gustan los pasodobles. Así que se apuntó entusiástica, un problema que ha tenido le impide hacerlo antes, que teníamos pensado hacerlo el año pasado, pero bueno, ya está recuperada. Y aquí te tenemos, Noria, muchas gracias por venir otra vez al club. Y bueno, pues aquí tienes. ¿Está? Sí, se ve. ¿Sí? A ver, así es mejor. Gracias a vosotros por invitarme. Yo mi primer recuerdo con los pasodobles creo que es el de casi todas las chicas de mi edad que subieron los pies de mi padre bailando con él un pasodoble. Yo creo que eso lo hemos hecho todas las niñas. Ahora ya igual no tanto, igual terreano, yo qué sé, pero en mis tiempos bailábamos pasodobles subidas en los pies de nuestros padres, tíos, abuelos. Y creo que es mi primer recuerdo cariñoso con los pasodobles, y además es una música que me ha acompañado toda la vida. Creo que es un poco pues, la cultura que nos rodea, que casi nos ha llevado a ello, pero también hay que quererla. Y quien quiere la música quiere los pasodobles, porque en general los hay muy buenos y de una calidad extraordinaria. Hablando de pasodobles, lo primero que uno hace cuando dice voy a hablar de algo es mirar la RAE a ver qué dice, porque es la que manda, y habla que da dos acepciones. Una es una marcha que lleva la tropa, y otra es un baile que se ejecuta en parejas. Evidentemente es las dos cosas, pero un pasodoble es mucho más que solo eso. También he leído por algún otro sitio que es el estandarte sonoro de la música española. Creo que tiene mucha razón. Creo que es un emblema de una cultura y de una sociedad que hemos llevado más allá de nuestras fronteras, porque son numerosísimos, infinitos, los pasodobles mexicanos, peruanos, bolivianos, colombianos que existen, y de una calidad extraordinaria. Para mí un pasodoble tiene una característica primordial, que es un ritmo inconfundible. Ya lo decía la definición, que es una marcha
marcha para ser caminada de las tropas o quien sea, pero el paso, casi todo lo que hace el ser humano está muy ligado a su biología. Y un corazón sano, en reposo, late más o menos a 60 pulsaciones por minuto, que viene a ser y un paso doble para llevarlo ligero es el ritmo que tenemos todos interiorizado de un paso doble, que es efectivamente un paso doble. Si el paso natural es a 60, el paso doble a 120. Eso es el paso doble, por definición, la marca que le hace ser un paso doble. Generalmente el compás, para quien entienda o sepa un poco de música, es un 2x4, que lo que quiere decir es que es 1, 2, 1, 2, no es 1, 2, 3, 4, ni cualquier otro número, es 1, 2, 1, 2, un pie, otro, paso de marcha. ¿De dónde viene el paso doble? Los orígenes, pues realmente son inciertos. Hay 4 teorías musicológicas muy sesudas, muy concienzudas, muy bien razonadas y estudiadas y argumentadas y probadas, pero ninguna de ellas tiene datos suficientes para decir, yo tengo la buena. De hecho, yo creo que la buena es un compendio de las 4. Una dice que es un baile renacentista, otra dice que es una marcha militar española, otra habla de una marcha militar francesa y otra habla de un baile escénico. Y las 4, realmente, a lo largo de la historia de esta danza, paso doble, hasta donde se puede encontrar, creo que las 4 son igualmente válidas y buenas, y ahora las vamos a desgranar un poquito. Como punto de humor, hay una 5ª teoría musicológica y también muy concienzuda y muy escrita y ondeada por ahí, francesa, no podía ser de otra forma, que dice que el paso doble viene del sur de Francia por contacto con la cultura española y sobre todo con el mundo taurino, y que se popularizó en París a través de Pierre Lavelle, que no sé quién era sinceramente, en la década de los 30. Evidentemente es falsa y es chauvinista, porque yo me voy a remontar a 1500 y pico. Evidentemente el paso doble existía mucho antes de la década de 1930. Es una tontería decir esto y pretender venderlo, pero bueno, son franceses, sabemos cómo son. Hay una francesa entre el público, no habláis entre vosotros. Yo entiendo que cada uno tira para lo suyo, pero en este caso creo que no. Como decía, me remonto al siglo XVI, porque existía ya un baile de pareja utilizado en diferentes regiones como celebración, que provenía en parte del ritmo de seguidillas y en parte del baile del garrotín, que es un baile de pareja gitano, y una mezcla de las dos cosas dio lugar a esta danza que ya tiene aires y pinta de paso doble. Luego se le vuelve a reencontrar la pista. Popularmente esto se dio en los pueblos y en las tradiciones, pero luego la pista de nuevo se remonta al siglo XVIII, porque existía una tonalidad escénica que servía como conclusión de los entremeses teatrales, que también tiene pinta de paso doble y que además era muy querida por la gente y que derivó en un intermedio musical entre los distintos
actos de las comedias que se hacían, y estamos hablando de que hay partituras de pasodobles, o de esta cosa que parece un pasodoble, que se remontan a 1780, y ahí ya están escritas y documentadas. Y se hacían, y ahí ya empieza el enlace con la tradición taurina, porque estas comedias y sobre todo estas danzas de los intermedios recreaban escenas populares, y estas escenas populares se referían lo mismo a la cosecha que a los toros y cualquier otra fiesta de la gente, del pueblo. Entonces ahí ya sí que hay un enlace entre el pasodoble y el mundo del toro, aunque no directo todavía, pero sí empieza a haber una relación entre las cosas. La siguiente pista que se recoge es bastante seguido, porque ya estaríamos hablando de 1808-1814, de la guerra de independencia española. ¿Por qué? Porque tanto las tropas españolas como las francesas utilizaban marchas para caminar las distancias largas que entonces hacían a pie las tropas, y utilizaban marchas que pronto cogieron estos ritmos populares, porque a la tropa la llevaba con más alegría que otro tipo de música menos sentida. Entonces, tanto los franceses como los españoles utilizaban marchas con un ritmo muy parecido al pasodoble, y de ahí viene que sea una marcha militar. Yo creo que es ahí donde se enraizó la definición de la RAE de marcha militar con el ritmo del que hablamos hoy en día. En realidad también el nombre viene de ahí, porque, a ver si lo digo bien, viene del pas double, del paso redoble, del paso doble, que hacía la marcha como hacía antes de ahora. Ese paso para llevarla ligera. Entonces esas marchas se llaman así, pas double, y del francés, y el nombre sí, es así, viene del francés. Ese no hay nada que objetar, porque lo pusieron ellos. Y luego es en el siglo XIX donde ahí sí enlaza el pasodoble con el mundo taurino. Estos pasodobles que se popularizaron tanto del teatro como de las marchas militares que se oían tanto por las calles en aquellos años, se hicieron arreglos más armónicos con influencia flamenca, y se creó un tipo de música que sí es lo que hoy en día conocemos como pasodobles, tanto los taurinos como otros muchos tipos de pasodoble que luego repasaremos. Formó parte del repertorio de no solo militar, sino de bandas musicales, y también de zarzuelas, porque al final en las zarzuelas los compositores lo que querían es que al público le guste, y tiraban de música que sabían que iba a funcionar. ¿Y qué funcionaba? Pues lo que le gustaba a la gente, el pasodoble. Y hay infinidad de pasodobles escondidos en las zarzuelas. Y también se enlazó con la música taurina, que es lo que nos ha llegado a nosotros sobre todo hoy en día. Veremos también que hay otras formas de pasodoble que han llegado hasta nosotros, pero yo creo que el número más grande y más conocido, sobre todo, de pasodobles ha llegado a través del toro. En el siglo XX digamos que se terminó de democratizar el pasodoble con la fiesta taurina, como decía, con las zarzuelas, y también con la canción y el cuplé, que hicieron exactamente lo mismo que los compositores de zarzuela: tirar por lo que a la gente le gusta
sabes que vas a tener un éxito más o menos asegurado, y se compuso mucho tirando del ritmo de paso doble y de este tipo de música que ya ha gustado. Más adelante, en el siglo XX, tenemos sobre todo un gran boom a través de las fiestas de moros y cristianos, porque ahí tenemos los pasodobles de pasacalle, los pasodobles festeros, las marchas moras, las marchas cristianas, que analizaremos un poco más tarde con un poco más de detalle, pero la mayor parte de pasodobles que se componen hoy en día todavía son para las filas de Valencia, de toda la comunidad de Alicante, de Valencia, de Si me permites un breve inciso que he dicho igual. Igual lo tienes apuntado para desarrollarlo luego, pero por ejemplo un pasodoble muy popular, la entrada, que se toca en muchísimas plazas para hacer el paseillo. La entrada, yo pensaba antes de documentarme un poco para esto, que la entrada venía de que era la entrada en la plaza, ¿no? La entrada es para conmemorar la entrada de los cristianos en Alicante. La entrada es ese paso que se toca muchísimo, es una marcha de moros y cristianos. Sí, es una marcha cristiana. Sí. Hay marchas cristianas y marchas moras, como decía, luego las analizamos un poquito más en detalle, y de hecho sí, es una marcha cristiana que se utiliza más allá de las fiestas de moros y cristianos. Como decía, el siglo XXI nos ha quedado para encargos y fiestas, porque parece que el pasodoble ya no está tan generalizado, pero aún así se siguen componiendo pasodobles. Hoy en día hay grandes compositores de pasodobles y de música de banda en general, y algunos conoceréis de haber visto aquí a la banda municipal a José Rafael Pascual Villaplana, el que era director hasta hace muy poco, que es compositor de pasodobles, entre otras muchas cosas. Tiene varios compuestos. Aunque nos haya quitado la música en la plaza, porque tengo que reconocer que es culpa de él, aunque sea amigo mío, pero bueno, es compositor de pasodobles, entre otro tipo de música. La forma del pasodoble mezcla la estructura marcial de marcha que decíamos con melodías de aire popular. No necesariamente son populares, son melodías que tienen algo que nos enlaza con la tradición, con lo popular. Son pegadizas, pero no solo son pegadizos. Pegadizo también es el reggaetón, como decía, pero no, es otro tipo de melodía que enlaza con lo que tenemos ya como interiorizado, como tradición, como nuestro, y también con un aire festivo. Decía que es un compás de 2x4, aunque admite variaciones, que luego veremos un ejemplo más tarde de una variación. Y tiene una estructura que, aunque no es fija, sí es bastante estable dentro de lo que son los pasodobles. Tiene una brevísima introducción con un tema que puede ser simple o doble, vamos a decir. Un tema A que se repite más brillantemente, o un tema A y un tema B que se repite más brillantemente. Luego tiene una transición muy breve, que se llama de hecho breve, y pasa a una parte mucho más melódica, más lírica, más cantada, vamos a decir así, menos marchada, que se llama trío oficialmente, pero generalmente además se repite. Y luego en otro breve, otra mínima transición, vuelve a cualquiera de los temas expuestos, bien el primero, bien el segundo, bien el del trío, pero para terminarlo
de forma triunfal. Amparito Roca, que no lo he dicho antes, es de Jaime Teixidó y es un pasodoble de banda que tiene mucha tradición en Tarragona. Se compuso en 1925, pero desde 1929 es la música de las fiestas de Santa Tecla en Tarragona, y celebraron el año pasado un concurso a ver quién cantaba mejor el pasodoble, que hicieron un concurso muy simpático para celebrar el centenario. Y se estrenó en Carlet porque Jaime Teixidó estaba de director de la banda de Carlet, de la banda primitiva de Carlet, y se lo dedicó a Amparito Roca, que era una alumna suya, pero lo hizo de una forma muy simpática. Entre todos sus alumnos, cada uno puso en papelito su nombre y a sorteo sacó uno y para ti. Y Amparito tenía 14 años y bueno, pues para ella, Amparito Roca se quedó. Y bueno, pues simpático, sin más. Por cierto, fue director de la banda de Baracaldo muchos años después y allí se quedó. Y Gallito es de Santiago López Gonzalo, está compuesto en 1904. Este es un pasodoble taurino, así como el otro era un pasodoble de banda, este es un pasodoble taurino, dedicado a Gallito Chico. Supongo que eso lo saben ustedes mejor que yo. No, eso es un malentendido muy común. Gallito está dedicado a Fernando, el segundo hijo. Sí, Fernando. Eran Rafael, Fernando y José. Y Fernando, que fue el peor, fue el que no llegó a figura, fue el que tiene el pasodoble. Sí, sí. Porque como todos se quedaban el apodo de Gallo, y entonces cuando estaba en un activo el siguiente era Gallito y el siguiente era Gallito Chico, pero como se iban retirando el primero su tío, su padre y luego ellos, los apodos iban pasando de unos a otros. Entonces cuando se compuso el pasodoble, el anterior que se conocía como Gallito era Fernando y se lo compusieron. Sí, de hecho Gallito era demasiado chico, demasiado pequeño, todavía tenía 9 años cuando se compuso. Este pasodoble, por lo que he visto, se compuso porque en Valencia hubo un festejo mixto que toreaban un matador de toros y 3 novilleros, sí, sí. Así entiéndose que los he encontrado. Sí, sí. Entonces, te lo cuentes tú. No, la verdad es mejor que yo. No, entonces el organizador del festejo le encargó al compositor que compusiera para dar una realce a la corrida, que compusiera un pasodoble para cada torero. Entonces compuso 4 pasodobles, el Lauder, que es otro pasodoble muy conocido, y era otro que toreaba ese día, el Vito, sí. Y el otro, y ese, sí. Sí. Y bueno, pues luego cuando pasó el tiempo, hay una anécdota que dicen que Fernando le decía a su hermano pequeño, a José, que mucha gente piensa que Gallito está dedicado a él, porque fue realmente uno de los grandes toreros de la historia. Le dice, me has robado hasta el pasodoble, le decía Fernando a su hermano pequeño. Pues cuando falleció el compositor, que por cierto era de Escaray, aunque falleció en Valencia, bueno, no sé qué localidad de Valencia, falleció joven con 39 años y en el funeral salió la banda a tocar sin director, evidentemente, porque faltaba, y tocaron una marcha fúnebre de Wagner. Y el pueblo pidió el pasodoble Gallito y tocaron seguido el pasodoble en el funeral del compositor. Y yo tengo una anécdota que me contaba alguna vez un amigo que tenemos en común, que es nacido en Venezuela, por aquello de la guerra y esas cosas que pasan. Y cuando volvió, bueno, él nació allí, pero cuando la familia volvió a España, volvieron en barco.
Y cuando el barco vio, o sea, desde el barco se ha visto tierra española, todo el mundo subió a cubierta y por la megafonía del barco pusieron un pasodoble, que era era Gallito, y él veía que la gente lloraba emocionada y no entendía por qué, porque era muy pequeño, pero la música se le quedó grabada para siempre y nunca olvida ese pasodoble, porque fue muy emocionante ver cientos de personas llorando al escuchar un pasodoble. 2.59. No está escrito en ningún sitio y lo he buscado mucho, pero no aparece. Sin embargo, 3 minutos. Este pasodoble Agüero tiene una riqueza tremenda, porque se han dado cuenta de la trampa que nos ha hecho, y luego en el trío han metido un tema doble. No sé si se han dado cuenta también. En vez de ser el mismo tema repetido, ha metido 2 temas distintos. El artista, porque lo era, José Franco, fue director de la banda municipal de Bilbao muchos años y gran compositor no solo de pasodobles ni de música de banda, también de música coral. Tiene muchísimas obras y lo curioso de este pasodoble es que en 1925, en la feria de Logroño, que tocaba la banda municipal de Bilbao, dirigida por José Franco, que era zaragozano, pero vivía en Bilbao de siempre, pues Agüero, cuando le llegó el momento, le brindó el toro y en euskera a José Franco y a la banda. Se quedaron orgullosos, emocionados y sorprendidos. Y en agradecimiento, José Franco le dijo: no te preocupes, que yo te compongo un pasodoble. Y aquí está Martín Agüero, que es el pasodoble que compuso José Franco. El Domingo de Oro de la Cámara, al que conoceréis bien los aficionados por sus libros, sus conferencias y sus comentarios en televisión, dice de ese pasodoble que es la Capella Sistina de los pasodobles taurinos. Probablemente. No diría yo que no, porque desde luego han visto la riqueza, la capacidad de, dentro de lo escolástico, sorprender, dentro de lo canónico, hacer cosas distintas que te tiene, y luego la música tiene una calidad y una riqueza insuperable. Y bueno, pues, tiene letra, que conste, no la voy a cantar, pero empieza diciendo: Martín Agüero, mejor torero, cuando sale a la plaza no tiene miedo. La música la tienen, taréenlo ustedes. Y esos son para 3 ejemplos para que vean la estructura de un pasodoble. Hablábamos antes, al principio, y les he dejado con las ganas, de la clasificación de los pasodobles. Hay 2 grandes grupos, que son los pasodobles de marcha y los pasodobles toreros. Pero hay más. Está el pasodoble de concierto, que son los que se componen para las bandas, sobre todo las bandas ya de cierta enjundia, no solo las de pueblo. No es por menospreciar, que hay una calidad extraordinaria en muchos pueblos pequeños, sobre todo de la costa levantina. Pero para las bandas grandes se han compuesto muchos pasodobles, sobre todo porque son pieza fija en certámenes de bandas. Entonces se componen precisamente para que todos tengan la misma pieza obligada, con una calidad y una dificultad ya preestablecida. Y esos serían los pasodobles de concierto. ¿Eso exime de que un pasodoble de concierto se toque en una plaza? No. O que sea una marcha, tampoco. Pero cada pasodoble, digamos, puede estar en varias categorías.
hay 1000 clasificaciones, yo he hecho la mía propia, de todas las que he encontrado y todas las que conozco, y creo que se ajusta bastante, pero un pasodoble no está estrictamente encajonado en una sola categoría. Lo pueden meter en varias si ustedes quieren. Hablaba de los pasodobles de marcha, que es la categoría más variada, porque dentro de las marchas están las marchas militares. Vamos a escuchar un poquito solo. Hay una marcha militar que se llama El Turut. Luego hay otro tipo de pasodobles que a mí me cuesta más entenderlos como pasodobles porque llevan un ritmo mucho más lento, aunque definitivamente es un ritmo de marcha y es el ritmo del pasodoble, pero son los religiosos. ¿Qué pasa? Que se procesionan, entonces van más lentos, no es una marcha salerosa militar, esta es una marcha más íntima, más procesional, y hay ejemplos como Jesús preso, pero no vamos a bajar el ánimo aquí con uno de esos, ya llegará la Semana Santa, y nos pasamos a los pasodobles festeros. Dentro de los festeros tenemos 3 tipos: los pasacalles, las marchas moras y las marchas cristianas. Por supuesto, festeros de fiestas de moros y cristianos, que es donde más variedad y cantidad de pasodobles hay. Francisco, Paquito, el chocolatero, porque la familia tenía una chocolatería y le enseñó a los dos y le dijo: mira lo que he hecho en este rato tonto, elige uno que te lo dedico. Y dijo: pues este. Y este es Paquito el chocolate. ¿Y qué fue del otro? Pues el otro dijo: pues este a mi mujer. Su mujer, hermana de Paquito el chocolatero, de Francisco Pérez, pues el otro fue para Consuelito Pérez, que también conocerán el pasodoble. Ese fue el otro gemelo de esta composición. Pues uno es Paquito el chocolatero y el otro Consuelito Pérez. La verdad es que la familia de Gustavo Pascual vivió bastante apretada y con grandes dificultades económicas muchos años, hasta que pudieron probar la autoría del dichoso Paquito, y desde entonces los hijos no han pegado un palo al agua y viven a cuerpo de rey porque los royalties del Paquito les han hecho muy ricos. Es curioso lo que pasa con este pasodoble, porque que voy a adelantar para acabar ya definitivamente mi desprestigio, que a mí me gusta mucho, a mí este pasodoble me gusta mucho, y cuando suena en una plaza de toreros hay aficionados muy conspicuos y muy serios que protestan aigados porque les parece de poca categoría. A mí me parece un pasodoble muy bonito, tiene esa connotación del tal, pero si le quitan las connotaciones, a mí me parece un pasodoble muy bonito y no acabo de entender tanto talibanismo de que no se pueda tocar en una plaza de toros. Ahí lo dejo. Rafa, según cuenta, yo no lo oí, pero el director que tuvimos, no me diga el nombre, iba con el tour, que no iba a tocar más un pasodoble del chocolate en la plaza. No sé por qué fue, ni si tiene relación con lo que acabas de decir, o algo de... La verdad es que es un pasodoble de pasacalle, no es un pasodoble taurino, pero no sé por qué razón. Sí, lo consideran de fiesta, pero yo creo que es más la utilización que se le ha dado que la calidad en sí del pasodoble, porque la calidad es tan buena como la de cualquier otro. No es menor, no es un pasodoble de menor categoría. Suena tanto que en Valencia en 3 días españoles sacabas oliendo a los dos. Sí, totalmente. Dentro de los de marcha nos quedan
de los festeros, las marchas moras y las marchas cristianas. Las marchas, si han visto alguna vez una fiesta de moros y cristianos, pues las filas van vestidas de moros o de cristianos, lo que toque en su momento, y las marchas moras tienen un sonido más árabe, con más adornos, vamos a decir así, y las marchas cristianas tienen un aire más medieval. Y vamos a escuchar. Soy muy ignorante en este tema. ¿Me puedes decir, o igual soy la única, qué diferencia hay entre un pasodoble de pasacalles y uno taurino? La temática es que yo no lo sé, no lo tengo muy claro. Bueno, principalmente para qué están compuestos, la intención de quien lo ha escrito. Básicamente es la única diferencia. Pero por eso decía que un pasodoble, aunque sea de un tipo, se puede colocar en otro de los grupos perfectamente, porque no son de una forma determinada ni distinta. Así como las marchas moras evidentemente tienen un deje exótico, vamos a decir así, y las marchas cristianas tienen otro deje medieval, si uno quiere encontrarlo, pero quitando eso, los demás perfectamente cada uno podría entrar en cualquiera de los otros grupos. El otro gran grupo que les decía es el grupo de pasodobles toreros, que es el más nutrido aparte de los levantinos, y generalmente son dedicatorias a diferentes toreros o simplemente inspirados en la faena, y hay muchísimos. Otra anécdota que también alguno conocerá, cuando se hacían viajes hace muchos años con la coral de Bilbao, y entonces no había GPS, y cuando el autobús en una rotonda se equivocaba o no sabía por dónde tirar y le daba la vuelta entera a la rotonda, dentro del autobús se cantaba Marcial, tú eres el más grande. Pasodoble torero donde los haya, con la vuelta al torero. Les podría poner 1000 ejemplos, les he puesto muchos más, pero vamos a escuchar un pedacito de Manolete. Porque hoy en día el pasodoble está considerado baile de salón latino, y igual hace años que lo daban más por la televisión, habrán visto algún concurso de pasodobles, de bailes de salón, no pasodoble de plaza de pueblo, sino concurso, y generalmente se suele utilizar el España Cañí para que igualar a todos. Son coreografías que ya van preparadas y les da igual hacerla con música que sin música, pero se suele utilizar este pasodoble. Es curioso, en el pasodoble, no en el que bailaba yo como un padre, sino en el concurso de bailes de salón, se supone que el chico de la pareja es el que hace de torero y ella es el capote. Bueno, sí, os lo dicen, yo me lo creo, y hasta ahí. Luego estaría otro grupo de pasodobles que he encontrado en varias clasificaciones y que yo no lo consideraba, pero bueno, parece ser que sí, que son los pasodobles regionales, porque cada región tiene compuesto para sí misma algún pasodoble. Puente Areas en Galicia, Oviedo en Asturias, Santander en Cantabria, Viva Aragón, que es mi tierra, en Aragón, por supuesto, Valencia, no podía faltar, en Madrid hay varios, en Rastro y no sé, Sol, no sé, hay varios.
Y en Andalucía también tienen Triana y tienen otros cuantos, y se han quedado los aplausos en el 2.50, pues se lo preguntaba. De este reliquio, no sé si sabes las anécdotas que hay vinculadas con esta música. No. O sí, pero esto lo llevó Raquel Meller a París, sí, y tuvo tal éxito que hasta influyó en la moda. Se hicieron bastones relicario, guantes relicario, pañuelos relicario, se vendían en París. Y lo que me encontró más curioso, que lo cuentan en el Cosío, supongo que es una autoridad de la materia, es que Eisenhower hizo su campaña, sus primarias para ser candidato a la presidencia con esta música en los mítines. Y cuando le proclamaron candidato del partido, creo que era republicano, cuando le publicaron ganador de las primarias, la proclamación tuvo lugar al ritmo del relicario. Es curioso. Y también es curioso que se habla de España Cañí, que España Cañí inicialmente no se llamaba así. España Cañí se compuso como homenaje a un empresario que fabricaba patrones. Patrones, no tengo muy claro si para ropa o para qué, pero fabricaba patrones, entonces era patronista. El título inicial de España Cañí es El Patronista Cañí. Un nombre. Bueno, entonces la argentinita, que era una famosa cantante de la época, que de hecho estuvo ennoviada una temporada con Joselito Gallo, hizo una gira por Estados Unidos y iba a presentar en nada menos que el Metropolitan Opera House un número musical español con muchas piezas, y una de ellas era El Patronista Cañí. Y habló con el compositor para pedirle permiso para cambiarle el nombre. Porque decía, aquí en América no, me van a sacar de teatro a patadas por ese nombre tan feo. Y le sugirió poner España Cañí, y ahí se quedó ya en España Cañí. O sea, España Cañí se estrenó como... ¿Se había estrenado en España? Pues se estrenó como España Cañí en el Met, nada menos. Nada menos. Y luego nos quedaría una última categoría de pasodobles, que son los que no son pasodobles oficialmente, pero tenemos un montón, y les voy a decir dos que de repente van a decir, anda, pues es verdad. Uno de ellos es El Tractor Amarillo, y están todos en la cabeza. Ah, pues sí. Pues sí. El Tractor Amarillo no es oficialmente un pasodoble, pero es un pasodoble. Son pasodobles camuflados o que no pretendían serlo, pero que lo fueron. Y les voy a poner otro que también me van a decir, anda, pues es verdad. No sé si quieren... Bueno, tú no eres muy aficionado a los toros, pero no te tenía por simpatizante. Pero sí, sí, simpatizante, sí. No, quería preguntarte qué opinas. Perdón. ¿Qué opinas de cierta moda que, bueno, no llega a ser moda porque se hace muy esporádicamente, de tocar, acompañar las faenas con música que no sean pasodobles? Por ejemplo, a Río Ponce le gustaba mucho que le tocaran la música de la misión. A ver, evidentemente nadie dice que tiene que ser un pasodoble, en ningún sitio está escrito que tiene que ser un pasodoble, y de hecho yo he escuchado en la plaza Jotas, y por ejemplo la Jota de Gigantes y Cabezudos se suele tocar habitualmente en las plazas, y algún otro tipo de música, pero generalmente suele ser una música que arraiga en lo popular, aunque sea de zarzuela o aunque sea de otra cosa. A mí meter la misión, si a él le gusta y le inspira, no veo por qué no, pero no me pega, a mí personalmente. Digo, por ejemplo, en 2019, que Ponce tuvo una lesión de rodilla muy larga, en marzo en Valencia, y no reapareció hasta agosto en el puerto de Santa María, de la casualidad que mi mujer y yo estábamos veraneando allí y fuimos a su reaparición. Y en el primer toro le tocaron la música de la misión, y en el segundo el concierto de Aranjuez. Y la música, la verdad es que acompañó muy bien a las faenas, y de hecho indultó al segundo toro.
en medio de un delirio apoteósico, pero a veces, eso no hemos hablado del poder que tienen algunas músicas para ayudar al triunfo del torero. Sí, sí. Yo lo he visto en el puerto muchas veces. Si a un torero le toca Nerva, el pasodoble Nerva, tiene ya media oreja cortada. Sí, es verdad que hay músicas sobre todo, hablamos de pasodobles en este caso, que parece que inspiran, que empujan, pero por esa parte que hablábamos de que es un tema, luego el tema se repite de una forma más brillante y después la parte melódica de la parte lírica que invita más eso a una faena bonita, a una faena estética, a una faena tal que termine de nuevo con el tema otra vez más brillantemente. Evidentemente eso sube el ánimo a él y al que lo escucha y al que lo baila. Una música bien hecha ayuda, sin duda. Pero lo que decíamos antes, la jota de Gigantes y Cabezudos está a punto de traerla, porque también se usa mucho y creo que sin ser un pasodoble, creo que es una música que también ayuda. ¿Y en qué categoría de pasodoble entre suspiros de España? En la de canción y copla. Pero bueno, para ambientar una faena que a veces le he oído, yo creo que no acompaña mucho, porque tiene un ritmo muy lento, ¿no? Es ritmo de pasodoble, pero es un ritmo de pasodoble, evidentemente, le pasa un poco como al de el relicario. Uno puede traer el relicario con ritmo de marcha, con ritmo de pasodoble, que es el que hemos escuchado, o puedes escuchar a Salomón Montiel cantando el relicario, que se duerme cada dos compases. Entonces pierde ahí el espíritu de pasodoble. La canción preciosa, pero no tiene el aire de pasodoble. Ángel. Perdón, si yo me parece que fue a Talavante, en Extremadura, toreando de muleta, le cantaron, y él cantaba al mismo tiempo según iba haciendo la faena. No sabía televisada. No, pero empezaron del tendido y luego siguió él cantando. Pero que una saeta o algo así. No recuerdo exactamente, pero bueno. Y bueno, no decepcionaba de la faena, ¿eh? No decepcionaba. Seguramente no. Y esa que estuve en Ponce tampoco lo funcionaba. Esa que tampoco. Sí, yo también he oído que se lo tocaba en Santander también una vez. Y la vez que acompaña la música de la misión, el oboe y todo eso acompaña muy bien la faena. Sí, Y se está utilizando mucho marchas corporales. también, si me permiten una Básicamente opinión, Soledad, Guadalquivir, Paco Lola. si me permiten una opinión muy que entraría dentro de las marchas religiosas que hablábamos antes, no las marchas cristianas de moros, sino las religiosas que no he puesto ningún ejemplo por ser más profesionales. Pero si me permiten una opinión, pues eso, muy personal, al final en ningún sitio está escrito que tenga que ser un pasodoble, y cualquier música que acompañe a un espectáculo tan plástico, tan estético como una corrida de toros, me parece que es maravilla, independientemente de que sea un pasodoble o no. Si realmente acompaña a lo que uno está viendo, porque para mí una corrida de toros, un espectáculo taurino, tiene una plasticidad, una estética divina. Entonces yo creo que una música bien puesta, bien tocada, porque también hay bandas criminales por ahí tocando en plazas, pero bueno, eso ya depende de las posibilidades de cada quien. Pero una música bien tocada, sea un pasodoble o no, siempre que acompañe a lo que uno está viendo en la plaza, no tendría por qué no cuadrar. Entonces, ¿qué opinas de que en Madrid no se toquen pasodobles? Con el respeto a las costumbres de cada plaza. Eso es, cada plaza tiene sus costumbres, sus normas escritas o no. Perdona, yo estoy de acuerdo con lo que decías de las músicas, pero yo tengo una crítica, empezando por Ponce. Ponce ha contado en el cocherito cómo a él le tocaron, no recuerdo cuál era la pieza, era una pieza de... En Nimes, en un pueblo del cocherito, dijo que un tenor le cantó Nessun Dorma.
Entonces hay un problema para mí, y es que la música taurina, en general el pasodoble, es algo que acompaña la faena, pero para el público. Y Ponce, todo su discurso era para él. Y entonces, claro, ahí me provoca una contradicción. Es que yo no voy a los toros para que le satisfague al torero. Yo voy a los toros para ver la faena del torero delante del toro. Y todo el discurso de Ponce a mí me llamó mucho la atención, porque en todo su discurso era su satisfacción. Y yo decía, coño, pues ponte la radio o el disco, ¿no? Bueno, había más que eso. Ponce contó que él, como le gusta la ópera y conocía al dedillo la guía de Nessun Dorma, que él acompasó, supo, cuando estaba llegando el final de la ópera y que calculó el momento de entrar a matar con el final del aria. Y que tuvo la suerte que Ponce, que no destacado por ser un gran estoqueador, tuvo la suerte de que ese toro lo mató bien y que el toro cayó redondo justo cuando el toro estaba terminando el aria. Y que se creó una especie de catarsis. La gente se puso histérica en la plaza de Minas. Y bueno. Yo personalmente me permito un poco dudar de Ponce. Yo creo que le cuadró y luego lo ayudó como que yo lo hice así. Yo también lo pienso. Dice que oía lo de Vincher. Ahora viene lo de Vincher. Entonces que entra a matar con el Vincher. A mí si me viene un sitio de 600 kilos de frente, lo de calcular, voy a esperar el compás, no sé qué. Lo que está claro es que gracias a Dios el pasodoble está... Gracias a Dios el pasodoble está previsto para poder repetirlo muchas veces, porque con las faenas tan largas que hay hoy en día, con 3 minutos no hacemos nada. Efectivamente, por eso tenemos un tema que se repite, luego un trío que se repite y se pueden dar muchas vueltas, como se dice. una y otra vez. Y hoy en día cada vez de los músicos y que acaban agotados hoy en día, con lo que han crecido en tamaño que no en calidad las faenas de muleta. Antes de dar, no sé si hacer unas preguntas, comentar que lo de Madrid, que lo venden como, no sé, que no se me enfaden las madrileñas que hay entre el público, pero lo de Madrid que lo venden como un rasgo de pureza, de que hay que estar a lo que se está y no la música y tal, lo de Madrid está originado, como sabéis, en un altercado de orden público. En el año 39, en la corrida llamada de la Victoria, voy a ver, tengo aquí puntos de los toros exactos. Sí. En el primer toro de la tarde, que lo toreaba Marcial, le tocaron el pasodoble Marcial. Y en el cuarto toro, que lo toreaba Domingo Ortega, sus partidarios pidieron música y no les dieron música. Y entonces hubo una pelea, una trifulca, un problema muy serio de orden público entre los partidarios de Marcial Lalanda y los partidarios de Domingo Ortega. Y como consecuencia de eso, no sé si fue el gobernador civil o quién, dijo, se acabó la música en las ventas. Y acá, pues no sé, a mí la gran ventaja que tiene ir a las ventas el tema de la música es que no tienes que aguantar a un permazo que se pasa desde que coge los trastos pidiendo música. Eso es una cruz que tenemos en esta plaza, por ejemplo, de Bilbao. Pero yo aún así, sopesando las cosas, yo lo que quiero es que te diga, prefiero una plaza con música, aún reconociendo que te evitas ese problema. Pero es verdad que en esta plaza, hasta ahora, en esta plaza teníamos tan buena música que normal que la gente pidiera. De hecho, la primera vez que yo fui a los toros, yo fui ya siendo bastante mayor, tendría ya más de 30 y tantos, porque los había visto por la tele y sin más. Pero yo decía aquello de, no puedo decir que no me gusta algo si no lo veo. Y tengo una amiga que es muy taurina y le dije, si no te importa voy a ir un día contigo, pero vamos a coger una localidad bastante atrás y bastante cerca de la puerta porque no sé si me va a gustar o no. Y fui un poco por esa parte de quiero ver algo, sí, aunque no sé si me va a gustar o no, para poder decirlo por mí misma, y por otra parte porque sabía que iba a haber pasodobles. Entonces dije, vamos a ir, pero no te prometo que aguanto hasta el final, porque si le oigo al toro empezar a... no sé si voy a poder, pero sí pude y de hecho he vuelto muchas veces. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía dos preguntas para ella. Vamos a ver. Una de ellas
días, hablando de la música de Bilbao, me ha parecido entenderle que Vilaplana tuvo alguna responsabilidad en que la banda, me gustaría saber si efectivamente fue una decisión propia de él o... No, evidentemente no, porque él ha sido director de la banda, pero no tenía la potestad de decidir eso. Pero sí que durante muchos años, porque él es antitaurino, pidió una y otra vez, primero porque él es antitaurino y no tenía ninguna gana de que la banda participara en esto, y por otra porque los músicos de la banda estaban haciendo en fiestas de Bilbao doblete, por la mañana en el Arenal, por la tarde en la plaza, y para ellos era terriblemente agotador y fuera de cualquier convenio que se pudiera tener, porque era un ritmo de trabajo extenuante, porque en la plaza se pasan muchas horas, se toca una y otra vez los pasodobles, se tocan muchísimo, y luego a la mañana, sin las horas de descanso reglamentarias, otra vez concierto de la banda. Entonces, esa es la principal razón y excusa, pero la otra era que Vilaplana es declaradamente antitaurino. Oye, no, ¿tú sabes para cuánta gente toca la banda por las mañanas en el Arenal? No, a ver, hay días y días, evidentemente. Hay días que, de los días de entre semana, aunque sean fiestas, hay 4 gatos, si me permiten, 4 abuelos con los nietos. Y luego, sí, hay otros días en el fin de semana que ya hay más gente, los 2 fines de semana, que sí se reúne un público bastante más amplio de la gente que sale a tomar el aperitivo. Pero puede haber más de 3.000 o 4.000 personas. No, porque una entrada mala en Vista Alegre de 3 o 4.000 personas es una entrada paupérrima para la Plaza de Toreros, tocan para más gente que la que tocan en el kiosco. Sí, yo no digo que esté de acuerdo, digo los argumentos. El disco que grabó la banda de música de Bilbao en su aniversario, que lo tenían sacado unos compositores, eran sus versiones, ese disco, la mitad es un doble CD, la mitad son pasodobles taurinos. Es un sello, es una marca de fábrica de la banda de Bilbao. El que Vilaplana fuera antitaurino, eso se solucionaba como se ha solucionado durante todos estos últimos años, en los que generalmente dirigía el subdirector Iñaki Urquizu. Entonces él se retiraba de eso, él elegía por la mañana si era necesario, pero se retiraba de la plaza porque él se considera antitaurino, pero no era el motivo principal. Pero eso, el que ha ayudado a que él insistiera mucho en que el doble turno para la banda era extensivo. Descubrió la rueda. Porque en cualquier persona que haya tenido alguna responsabilidad con trabajadores, es relativamente fácil y viejo. Es decir, tú le entregas, ¿cuántas horas de trabajo son? En el convenio de mi empresa, 1.500. Se la das a un comité y dice, oiga, que yo no quiero venir el día de Nochebuena. Ah, vale. Que el día, como era el día de Olarizu, oye Pedro, mejor que no trabajamos. Ah, pues también me parece bien. Si fueran de la banda, dice, no, coño, que es que esta semana hay que hacer doblete. También, ¿eh? ¿Y cuántas horas vamos a trabajar? Las que te corresponden, 1.200. O sea, son las excusas de los antitaurinos. No realmente. Los músicos, en cualquier orquesta, banda profesional, tienen una serie de descansos establecidos por convenio, porque es un trabajo, aunque no lo parezca, terriblemente físico, haciendo posturas o utilizando partes del cuerpo que se lesionan con mucha facilidad y que tienen mal arreglo. Por ejemplo, los labios. Si uno toca durante 1 hora, está muy bien. Si uno toca durante 2 horas, no está tan bien. Cuando quiero decir toca, quiero decir sopla. Porque uno sopla, depende del instrumento, así, o sopla así, y ese gesto, esa presión es perjudicial para los músculos orbiculares, es perjudicial para la propia dentadura
y para más cosas. Entonces, evidentemente esos problemas físicos están reconocidos y hay muchos problemas con los músicos profesionales para hacer jornadas o al menos sesiones excesivamente largas. Y una corrida de toros no tiene un descanso para la banda puesto como tal, que se ha hecho, yo lo he visto, pero no está establecido como tal para que descansen el tiempo necesario para no generar lesiones que luego les van a impedir hacer su jornada natural. Pero 18 minutos que pueden ser 6 pasodobles, eso causa esa... Pero no Estamos hablando de menos de media hora de personas. En una ópera están muchas horas. Vamos a hacer Es que si estuviesen tocando las 3 horas, pero 18 minutos causa ese estrés muscular. No son los 18 minutos, son los 18 minutos de ese rato más todos los ensayos, más los conciertos de la mañana con sus ensayos correspondientes a una carga de trabajo, una carga muscular que se resiente. No, el problema es el programa doble. Creo que Ángel tenía otra Ya pregunta. la segunda, me queda la segunda y termino. Se habla de zarzuela. ¿Por qué prácticamente está desapareciendo la zarzuela frenética y la zarzuela? Ha desaparecido, sí. Todavía hay algún valiente que se dedica a componer algo parecido a la zarzuela, pero no tiene ningún éxito. Pues, a ver, no se le ha dado igual el valor que tiene. Siempre se ha considerado un género por debajo de la ópera. La ópera además es más internacional y entonces se mantiene con más facilidad, pero una zarzuela que es solamente en castellano, que tiene textos hablados en castellano, es más difícil de vender fuera de aquí. Entonces tiene un público mucho más reducido. Además, la zarzuela tiene la mala suerte de haber sido el género estrella en una época costumbrista, y vender algo costumbrista en el siglo XXI es complicado. Entonces, calidad fantástica, sobre todo algunas, hay otras evidentemente menores, pero muchas zarzuelas tienen una calidad excepcional. Lo que pasa es que tienen mala venta, tienen mal Bilbao tiene marketing. mucho éxito, ¿no? Sí, en Bilbao se les quiere mucho. Y en Sí, Baracaldo, sí, sí. un éxito tremendo. Sí, sí. Por cierto, una anécdota, como yo ya soy muy mayor, ya no tengo ciertos prejuicios. Yo tuve el honor de durante 4 años de estar en el consejo del Ayuntamiento de La Banda. Créeme que durante esos 4, estoy hablando hace muchos años, jamás. Mira que había problemas y, en fin, yo era muy solidario con los problemas que tenía la gente de la banda. Nunca plantearon ese problema. Yo creo que tiene, siendo cierto lo que tú dices, que es cierto, pues que es un esfuerzo, los labios, todo este tipo de cosas, que sin duda que son ciertas. Si no hubiera sido un director antitaurino, porque un músico... Y un ayuntamiento tampoco demasiado partidario. No era partidario, pero todos recordamos cuando Ruiz La Orden se ponía a dirigir mirando al contrario con el puro. Es decir, que un músico se ponga a tocar y tenga a 14.000 personas aplaudiéndole, es algo que en Bilbao lamentablemente no hay todos los días, que también tienen su corazón y tienen su espíritu las personas que van allí. Claro, 14.000 personas. Es decir, que yo recuerde el Palacio Euskalduna lleno, como mucho pueden ser 5.000 o 4.000. 2.800. 2.800. Creo que 2.804, creo. Pues fíjate, pues 14.000 en la Plaza de Toros todos hemos visto. Entonces quiere decir que también para un músico que está todo el día ensayando y trabajando y demás, tener a 14.000 personas aplaudiendo y tal. El problema es cuando el director es antitaurino. En los últimos años, y me refiero a los últimos 15, 20, era una queja habitual ya entre los músicos la de hacer doblete. Pero se quedaba ahí. Es verdad que cada vez había más queja porque cada vez viene
gente más joven que esto de trabajar mucho les cuesta más que a los de otras generaciones y cada vez había más quejas, cada vez las quejas eran más insistentes y que más podía pasar que con un director antitaurino y un ayuntamiento que tampoco estaba muy por la labor. Si no hay nada más, yo creo que ya es hora. Una última pregunta, por favor. Perdón, buenas noches. Yo siempre que he escuchado alguna vez el paso, no sé si es paso doble propiamente, pero creo que sí, churembelerías y tercio de quites. Creo que es marcha mora, creo que es. Pero bueno, sí, paso doble es. Sí, churembelerías y tercio de quitos. Yo he escuchado alguna vez una semejanza entre ellos y alguna vez buscando encontré que era la contestación uno a otro. Pero no sé si eso es verdad porque nunca volví a encontrar la información y no sé si usted tiene algún conocimiento. No tengo ese dato, pero seguramente sí, porque muchas veces entre los compositores también había ciertas, sobre todo en la zona de Levante, bueno, a veces piques, a veces afinidad. Entonces, tú me haces esto, yo te lo devuelvo. Es una especie de juego entre unos y otros. Se da mucho con las marchas moras y cristianas, que precisamente además están compuestas por compositores de las mismas zonas, de los mismos pueblos, para las mismas filas, y muchas veces se dan ese tipo de juego entre ellos. A veces más o menos amistoso, pero sí es muy posible. No conozco el dato concreto, pero es muy posible que sea así. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Aquí el miércoles